Y entonces yo creo que es muy importante efectivamente que haya un representante que sea nombrado, ¿no? Llama la atención, efectivamente, que haya pasado tanto tiempo y hasta ahora no se designe al reemplazante del señor Rodríguez Cuadros, ¿no? ¿Cómo está, señora Belaúnde? Buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Entendemos que Manuel Rodríguez Cuadros terminó renunciando hace 7 meses a esta representación oficial ante Naciones Unidas, pero ¿cuál es la importancia internacional de tener un representante dentro de esa asamblea? Bueno, es importante porque Naciones Unidas, pues como saben, es el principal organismo internacional que reúne a la totalidad de países y hay una serie de discusiones en las que, digamos, es importante estar presente para hacer oír la voz del Perú. Y entonces yo creo que es muy importante efectivamente que haya un representante que sea nombrado, ¿no? Llama la atención, efectivamente, que haya pasado tanto tiempo y hasta ahora no se designe al reemplazante del señor Rodríguez Cuadros, ¿no? Y según su experiencia, ¿cuáles son las reglas de esa representación? ¿Por cuánto tiempo más podríamos seguir sin un peruano que pueda ser la voz de nuestro país? Bueno, no es que haya una regla en ese sentido, ¿no? Pero, digamos, a veces un país puede demorarse. Por ejemplo, en Estados Unidos, como sucedía antes en el Perú, cuando el presidente en Estados Unidos el presidente nombra a un embajador donde sea, y ahí el Senado tiene que ratificar ese nombramiento hecho por el presidente de Estados Unidos. Lo mismo pasaba en el Perú hace un tiempo. Y a veces lo que pasa en Estados Unidos es que se demora, no porque el presidente no quiera mandar a nadie, al contrario, lo han nombrado, pero a veces el Senado se demora en ratificar, no lo ratifique, cosas por el estilo. Y entonces, bueno, puede pasar esas cosas finalmente incluso en países, ¿no? Estados Unidos ha estado mucho Ujú. tiempo sin embajador en China por un tema de ratificación. Y en el caso de Naciones Unidas es algo similar, ¿no? No es que haya una regla, Mm. pero sí es, digamos, es malo para la actuación diplomática del Perú en el seno de esa organización. ¿Cuánto pierde en estos momentos dentro de las relaciones geopolíticas el Perú con la ausencia de este representante de Naciones Unidas? Bueno, a ver, lo que pasa es que el Perú ahora está preocupado, el gobierno peruano está preocupado en mejorar la imagen del gobierno, ¿no? Está haciendo una serie de actuaciones a nivel de diversos países y entonces, digamos, una acción en Naciones Unidas también sería complementaria. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia diplomática del gobierno, no es bueno, ¿no? Incluso para, digamos, lo que quieren hacer, digamos, de tratar de vender un poco una mejor imagen del Perú. Y además, efectivamente, ahí, como digo, lo que no quiere decir que el Perú no participe a veces de algunos temas, ¿no? Que se están dando, ¿no? Pero evidentemente eso baja un poco la representación peruana en esa organización, ¿no? Ahora, sabemos de que la imagen del Perú es cuestionada a nivel internacional por las marchas que han ocurrido en diciembre y por la muerte de decenas de peruanos. Se viene otra marcha en unas semanas. ¿Cómo debería abordar el Estado peruano la imagen de nuestro país a nivel internacional? ¿Y quién debería ser el representante ante las Naciones Unidas? ¿Cuál debería ser el perfil idóneo? Bueno, ¿quién debería? Bueno, en principio debería ser un diplomático de carrera, ¿no? Ujú. Siempre es mejor que sea un diplomático de carrera para que sea el representante. En algunos casos puede ser, como en el caso de Rodríguez Cuadros, un diplomático de carrera pero jubilado. Es una posibilidad, ¿no? Son dos opciones. Diplomático todavía en carrera o otro que es de carrera pero ya jubilado son las opciones que se pueden dar en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a lo que viene ahora, estas marchas, pues el gobierno, me imagino que la principal preocupación debe ser que no hayan muertos, porque Mm. efectivamente la imagen del Perú se ha visto muy afectada por la cantidad de muertos que hubo durante la represión de las anteriores marchas, ¿no? Entonces, imagino que ahora en estos momentos el gobierno debe estar buscando, ¿no? Que no se repitan lo que pasó en las marchas anteriores, ¿no? Ese es digamos, eso es lo primero y tal vez lo determinante para mejorar o no deteriorar aún más la imagen del Ujú. Perú
a nivel internacional, ¿no? Claro, y termina siendo Naciones Unidas el escenario indicado para que el gobierno de Dina Boluarte termine teniendo a su vocero a través de Cancillería, a través de ese representante, frente a la poca legitimidad que tiene en el país y las críticas a nivel internacional que han recibido. ¿Es allí en Naciones Unidas donde tiene que pelearse por esa legitimidad internacional? No, en realidad la diplomacia es un esfuerzo que se hace a todo nivel, ¿no? Se hace a nivel bilateral y se hace también a nivel multilateral, ¿no? Multilateral, pues, Mm. efectivamente, como en organizaciones como Naciones Unidas, también la OEA, ¿no? La OEA también es un escenario importante para el Perú. Pero como digo, también a nivel de bilateral o incluso a nivel de la Unión Europea, ¿no? Los socios principales del Perú que están mirando con mucha atención con lo que sucede y a veces con preocupación. Entonces, finalmente la actividad diplomática, como digo, es a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Y claro, Naciones Unidas forma parte de esa actividad diplomática que todo país tiene que realizar, ¿no? Y un poco reiterando la pregunta de mi compañero Pedro, el congresista fujimorista Ernesto Bustamante ha dicho de que están reservando el puesto para Ana Cecilia Gervasi, si en todo caso ella saliera de la cartera. Hemos visto una figura similar ahora en el sector salud con la señora Gutiérrez. ¿Es positivo para la imagen de nuestro país a nivel internacional que solo se elijan funcionarios vinculados al actual gobierno? Bueno, lo que dice el señor Bustamante, en todo caso, yo no, bueno, es una especulación. No sé si él tiene alguna información al respecto, si tiene algún insight, ¿no? Algún informante adentro, la verdad es que no lo sé. De todas maneras, claro, ella va a ser efectivamente, se la va a vincular, obviamente, si es designada al gobierno, ¿no? Y claro, eso puede tener un efecto para algunos países, por lo menos, tal vez un efecto contraproducente, ¿no? Ya depende de los países de cómo ven al gobierno del Perú. Y bueno, ese es un riesgo que se puede, si es así, estamos obviamente hablando en tono totalmente especulativo, ¿no? Si fuera así, pues hay un riesgo efectivamente que sea vista como una persona que está vinculada a un gobierno que a nivel internacional, digamos, tiene serios, pues, varios cuestionamientos, ¿no? Estamos dentro de los plazos, entiendo, de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, donde se van a tomar acuerdos trascendentes para el mundo entero. ¿Cuál es el rol que juega nuestro país en esos tipos de eventos? Porque se habla, reitero, la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el Perú no tiene representante en estos momentos. Y si la memoria no me falla, estamos a 2 meses de ese evento. Sí, normalmente la asamblea la asamblea general de septiembre, que corre a lo largo todo el mes de septiembre, incluso desborda hacia octubre también. Normalmente es una ocasión para que los gobernantes, los jefes de Estado, primeros ministros, según el país, si tiene régimen parlamentario o presidencial, sus gobernantes vayan a la asamblea y digamos, haga un discurso, den un mensaje, ¿no? Y claro, en el caso de Perú, normalmente debería ser la propia presidenta Boluarte, ahora que ha obtenido de parte del Congreso una ley, ¿no? Que le permite, entre comillas, gobernar por Zoom, ¿no? Gobernar vía Internet, cosa que antes no existía. Y claro, ese es un tema que está muy en discusión, porque muchos decían, oiga, pero eso tendría que ser en todo caso materia de una revisión constitucional, pero finalmente el Congreso adoptó la norma propuesta por el Ejecutivo y sobre esa base nadie impediría, ¿no? Salvo pues que alguien presente un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero en todo caso hasta ahora nadie impediría que la propia señora Boluarte acuda a la Asamblea General de Naciones Unidas y pronuncie un discurso, ¿no? Eso es lo que se hace normalmente. Ahora, hay países que eventualmente no, hay mandatarios que no se desplazan por una u otra razón, entonces envían a su ministro de Relaciones Exteriores o el propio embajador, ¿no? Del país en ese momento hace esa labor. Claro, si el Perú no tiene embajador, pues no va a poder ser, no, digamos, no va a haber embajador en ese momento que pueda pronunciar el discurso en nombre del gobierno peruano, ¿no?
¿Por qué cree usted que hemos enfocado los esfuerzos en recuperar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y en 7 meses no hemos elegido un representante ante las Naciones Unidas? Lo que pasa es que la Alianza del Pacífico ha sido un tema muy que ha recibido mucha atención mediática, ¿no? Y tiene que ver también con un organismo, un organismo importante, ¿no? De integración muy importante, y además porque hubo este conflicto con el presidente López Obrador, ¿no? Y entonces había un esfuerzo importante de la Cancillería para que por fin el Perú reciba la presidencia pro tempore. Y eso llamó mucho la atención. Muchas veces los gobiernos, las autoridades actúan en función de la atención mediática y política que se presta a un problema, ¿no? Si, digamos, la cosa pasa un poco desapercibida, tal vez, quién sabe, ahora con digamos, intervención de este parlamentario, eventualmente la cosa salta a la luz. No he visto mayores reacciones, por cierto, pero quién sabe, tal vez ahora haya el gobierno se apure en nombrar a un representante, a un embajador del Perú ante Naciones Unidas, ¿no? Bien, señor Francisco Belaúnde, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada para abordar este importante tema de contexto geopolítico internacional de nuestro país. Encantado. Bien, muchísimas gracias.